Vamos a conversar hoy sobre poblaciones históricamente discriminadas desde dos puntos de vista, el de la protección constitucional y la protección convencional. Esto tratando de abarcar tanto el derecho a la igualdad como el derecho a la no discriminación. Como pueden ustedes ver, desde este momento, pues se trata de una materia muy amplia. Evidentemente hay muchísimas decisiones. Yo me he concentrado desde el punto de vista de ámbito interno en lo que es la jurisprudencia constitucional, aunque sé perfectamente bien que también tenemos decisiones muy valiosas de prácticamente en todas las materias, de alguna forma u otra, la igualdad tiene algo que decirnos y también las hay. Pero bueno, el enfoque de la charla es este. Y luego la convencionalidad, lo que nos trae a colación es el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esos son los dos temas que vamos a abarcar. Muy rápidamente, estos son los subtemas que abarcan esta conversación, que es implicaciones del rango constitucional, del principio o derecho a la igualdad, las implicaciones de la protección convencional, cuáles son las categorías protegidas dentro de la Convención Americana, después unas divagaciones, digamos, de tipo conceptual, la dimensión formal, sustancial, eh, cuando hablamos de obligación de no discriminar y de obligación de actuar ante ventajas estructurales, ¿qué es lo que queremos decir? Igual, también desde un punto de vista conceptual tenemos la discriminación directa, indirecta, encubierta y estructural. Vamos también a referirnos a la violencia y los estereotipos como formas de discriminación, a las medidas positivas o afirmaciones positivas y algunos casos relevantes tanto de la jurisprudencia constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lo primero que vamos a abordar aquí son las implicaciones del rango constitucional de principio derecho a la igualdad de no discriminación. ¿Por qué lo incluyo aquí como, digamos, con esta ambigüedad de principio y derecho? Bueno, si vemos la evolución en general de los derechos fundamentales que primero se logran cimentar en lo que son los derechos internos y a partir o de la mano del derecho constitucional, vamos a encontrar que eh, esta evolución fundamentalmente cuando nace, digamos, ya para efectos nuestros contemporáneos, ya cuando nace de la revolución que llevó a la independencia de lo que es hoy los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, el desarrollo también en Inglaterra desde el punto de vista más que nada parlamentario, vamos a encontrarnos con Escucha, que Edgar no acepta que hagan un cambio. esta, No, un momento, esta, escuche. Yo esta dije, evolución, qué raro, bueno, para ver si me ayudan con los micrófonos, gracias. Vamos a tener que, digamos, hay tres ideas o tres pilares, tres bases fundamentales de toda esta evolución que para efectos nuestros no la voy a desarrollar mucho y que compacta en realidad una evolución desde cientos de años en el- la igualdad, la libertad y la dignidad. ¿Por qué? Porque estas tres condiciones son lo que nos va a permitir afirmar que todos los seres humanos vamos a estar más o menos en una misma condición. Eh, por ejemplo, la evolución, esta evolución en la medida en que significa una limitación del poder arbitrario e incuestionable al estilo de las monarquías, ¿verdad? De las monarquías del siglo XI, XII, XIII, XIV, ¿verdad? Que prácticamente eran ejercicios del poder absoluto, sin cortapisa, y además justificado únicamente por la herencia y por la divinidad, evidentemente había una desigualdad enorme. También esta desigualdad se manifestaba en la organización de la sociedad, en la organización en diferentes
categorías, personas con títulos nobiliarios, personas del clero, en muchos lugares todavía existía la esclavitud, etc. Entonces, esto creaba unas brechas enormes entre seres humanos. Por eso es que en esta evolución, que es lenta, que es dispar en los diferentes países, bueno, incluso que es también la evolución de la consolidación de la figura del Estado moderno, ahí no me voy a detener, va llevando a tratar de cerrar esas brechas y de acercar las condiciones, de manera que para finalmente llegar a partir que todos los seres humanos somos iguales jurídicamente, somos libres y tenemos una dignidad intrínseca que, ¿verdad? Que coexiste con estos otros dos atributos para darnos, digamos, como una base común que permita toda la construcción del edificio de los derechos fundamentales. Y aquí les traigo nada más un par de ejemplos que se extraen precisamente del marco de todo el periodo de la Revolución Francesa, que es de la creación de los derechos del hombre y del ciudadano, que señala: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Y esta es una declaración muy fuerte de cara a un régimen monárquico, que es visto como el régimen antiguo, y de un régimen de estamentos. Sin embargo, casi que concomitantemente, Olimpia de Bush en 1791 también propone una declaración de derechos de las mujeres, ¿verdad? De las mujeres y de las ciudadanas. Y acuña digamos, esta redacción del primer artículo, señalando que la mujer nace, permanece y muere libre, al igual que el hombre, en derechos. Ahora ya, aterrizando en nuestro texto constitucional, el artículo 33 de la Constitución Política, como todos sabemos, establece que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Entonces, ve cómo hace referencia a los mismos elementos de base que señalábamos anteriormente. Bueno, y la diferencia entre principio y derecho es fundamentalmente del grado de coercitividad, o también, digamos, en el sentido de que el derecho es indubitablemente ejecutable, reclamable, exigible, mientras que el principio normalmente lo que va a tener es como una función de integración del sistema jurídico, orientador a la hora de establecer interpretaciones, tanto académicamente como jurisdiccionalmente, y en general entre todos los operadores de derecho. Pero la igualdad ha tenido la particularidad de tener esas dos dimensiones, o sea, no solamente, digamos, como principio es esencial porque nos ayuda a entender todo el sistema, a entender todo el ordenamiento, pero como derecho también ha sido esencial porque, como les decía hace un momento, permite cimentar una base común para el ejercicio en general de todos los derechos y de la vida en sociedad. Bueno, ahora, pasando, digamos, desde el punto de vista de la estructura normativa a las implicaciones convencionales, hay un dato que a mí me gusta mucho destacar, que es que si bien una de las declaraciones, bueno, tal vez, perdón, me devuelvo un paso atrás. Todo lo que veíamos en la anterior diapositiva tenía que ver principalmente con cómo se construye la igualdad desde el punto de vista del derecho constitucional, cómo se consolidan los derechos internos. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente a partir de 1948, tenemos que esa tarea histórica y jurídica de ir desarrollando los derechos fundamentales vuelve sus ojos hacia el derecho internacional, por muchas razones, pero sobre todo porque la Segunda Guerra Mundial, en su crudeza, en su crueldad, en todas, digamos, las vejaciones a la dignidad humana que implicó,
dejó constancia de cómo los estados internamente no solamente fallaron en la protección de los derechos de las personas, sino que más bien fueron, en el caso de la Alemania nacionalsocialista, fueron la maquinaria orquestada dedicada a la lesión gravísima de derechos humanos, ¿verdad? Entonces se dijo, bueno, nosotros no podemos simplemente dar por sentado que los estados van a actuar de conformidad con los principios básicos para protección a las personas, y esto tiene que convertirse en una preocupación y digamos, tiene que existir una respuesta desde el punto de vista de la comunidad internacional. Se crea la Organización de Naciones Unidas, que bueno, no es el tema nuestro, pero que, digamos, en los últimos años se ha visto puesto en entredicho la efectividad de todo este sistema. Pero bueno, para volvernos a centrar en lo nuestro, cuando estuvo toda esta ola de protección de derechos ya desde el punto de vista internacional, a mí me gusta destacar el dato que incluso antes de una de las declaraciones más conocidas, aplicadas e invocadas sobre el tema de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, antes de ella se emitió la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de mayo del mismo año. Y en ambos documentos vamos a encontrar cimientos importantes de después lo que va a desarrollarse en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Señala la Declaración Americana en su preámbulo: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo 2 también señala ya puntualmente la igualdad como un derecho, y señala: todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Por su parte, la Declaración Universal lo que señala es que, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, pues ya se desarrolla el texto, y en el artículo primero remarca la relevancia del principio de igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Bueno, entonces, los dos textos anteriores, ¿verdad?, que vemos que son declaraciones, en principio no tienen vinculatoriedad jurídica, ¿verdad?, porque es dentro de una reunión de diferentes estados, se emite un documento, en principio simbólico, ¿verdad?, queriendo revelar cuáles son o poner de manifiesto cuáles son sus compromisos más importantes, digamos, como lo que va a orientar su actividad y su funcionamiento. Pero no son propiamente tratados internacionales en los que cada uno de los estados que los suscribe contrae obligaciones, ¿verdad? Por el contrario, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, porque se firmó aquí en San José de Costa Rica, sí es ya propiamente un tratado internacional, ¿verdad? Ya es propiamente, digamos, un instrumento de derecho internacional público en que quienes lo firmaron asumen obligaciones. ¿Okay? Y de hecho el artículo 1, en lo que tiene que ver con nuestro tema de igualdad, señala que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y en el 24, que se refiere a la igualdad ante la ley, señala todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. Esta es una cita que se ha repetido en todos estos textos que ven ustedes en la diapositiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha desarrollado este tribunal. La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Y claro, ya todo esto nos va evocando que algo que es palpable, que es evidente, que todos lo hemos experimentado, que es que la realidad social hace que exista una cantidad innumerable de diferencias entre nosotros, para bien y para mal, ¿verdad? O simplemente por una cuestión de pluralidad, de libertad, etcétera. Hay toda una serie de condiciones que hacen que tengamos divergencias y asimetrías, ¿verdad? Entonces aquí el tema del derecho, tanto interno como internacional, es ir zanjando, ir delimitando cuáles son las que deben ser tuteladas jurídicamente y cuáles no. Bueno, esto también me pareció importante traerlo en evidencia en esta actividad. Y es una afirmación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva. Creo que, no me acuerdo si más adelante no, creo que sí lo voy a mencionar, entonces ahí explicaré la diferencia entre opinión consultiva y la actividad contenciosa de la Corte. Por ahora nada más, quédense con el dato que se trata de una opinión consultiva del 2003 sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Y aquí la Corte en este párrafo 101 de la opinión va a realizar una afirmación de mucha importancia para el tema que estamos tocando hoy. Señala que en concordancia con ello, este tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público, nacional e internacional, y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental. No se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona por motivos de género, raza, color, idioma, religión, convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Y para explicar de qué estamos hablando aquí o de qué se está hablando cuando la Corte asevera que el principio de igualdad es una regla de jus cogens, les traigo, ven al lado derecho, el artículo 53 del Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Que como ustedes saben es el instrumento internacional que se refiere a cuáles son las características, las formalidades, y elementos sustantivos de todo este tipo de normativa. Y en el artículo 53 se señala que es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Esta es la definición de jus cogens.
norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, esta norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Entonces, bueno, tal vez hasta el momento podrían ustedes preguntarse por qué tanto blindaje, por qué tanta, digamos, por qué tanta frase grandilocuente en relación con el principio de igualdad. Y es que, digamos, insisto, históricamente no hemos conocido un Estado, bueno, ni lo conocemos actualmente, ¿verdad? En muchos sentidos, pero digamos, históricamente ha existido unos tratos diferenciados absolutamente inaceptables, como el ejemplo que les mencionaba hace unos momentos de la esclavitud. O no sé, por ejemplo, si ustedes piensan en el derecho romano, que el derecho romano es en gran medida la base de mucho de nuestras disposiciones actuales. Hay una serie de instituciones que se trasladan hasta hoy en día. Bueno, el derecho romano, solo el hombre ciudadano romano era una persona plena titular de derechos. Las mujeres no, los hijos no, los esclavos no, los extranjeros tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa toda esa concepción social y jurídica? Bueno, pues que había un trato desigual, muy marcado, y que además estaba recogido en normas de derecho. Entonces, por eso después la igualdad viene a ser un elemento tan relevante y en el que se insiste con tanta fuerza. Bueno, después aquí lo que quería explicarles a rasgos generales es cuando hablamos de la protección convencional del principio de igualdad y de no discriminación, hay que hacer algunas, digamos, aclaraciones o explicaciones sobre cómo funciona ese sistema interamericano. Y esto les prometo que es un repaso relativamente breve, ¿verdad? Lo primero que debe quedar claro es que el derecho en general y sobre todo el derecho para proteger los derechos humanos, derechos fundamentales, funciona en diferentes niveles o en diferentes capas. En una primera están cada uno de los estados, ¿verdad? Cada estado es el primer responsable de que todas las personas que habitan en él se les respete sus derechos, ¿verdad? Y tanto de una forma activa, ¿verdad? Combatiendo aquellas situaciones que sean violatorias de sus derechos, como también absteniéndose de él como agente de poder de violentar estos derechos. Bueno, por encima de los estados, digamos desde el punto de vista de que varios estados pueden ponerse de acuerdo en disposiciones jurídicas comunes, y en materia de derechos humanos particularmente, tenemos sistemas regionales de protección de derechos fundamentales, como el sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano, ¿verdad? Entonces, estos sistemas lo que hacen es garantizar que dentro de esas, digamos, agrupaciones geográficas en las que desarrollan sus labores, los estados que están adheridos a su respectivo sistema hayan respetado los derechos fundamentales, que respeten los derechos fundamentales, dan pauta de interpretación de esos derechos. ¿Okay? Y luego tenemos el sistema universal de derechos humanos. Ahora, como ahora estamos hablando de lo que es constitucional y convencional, y vamos a quedarnos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano Regional de Protección de Derechos, tiene varias particularidades sobre las cuales vale también llamar la atención. Una, que la Corte se pronuncia fundamentalmente a través de sentencias en casos contenciosos y de opiniones consultivas. Y aquí hay una cierta controversia en la cual no voy a profundizar por razones de tiempo, sobre la vinculatoriedad de las sentencias y los casos contenciosos, porque tenemos lo que es muy evidente, que es
que si un Estado es condenado ante la Corte Interamericana en un caso contencioso, pues evidentemente está vinculado y debe respetar lo que la Corte Interamericana le señale. Mientras que en una opinión consultiva también un Estado puede formular, un Estado o un grupo de Estados puede formularle las consultas a la Corte y la interpretación de la Convención Americana que devuelve la Corte en esa opinión consultiva vincula al Estado. El tema es cómo los criterios de la Corte Interamericana se van trasladando a otros países que también son miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aunque no sean los destinatarios directos de esas sentencias o de esas opiniones consultivas. Entonces, ahí, digamos, para algunos, las sentencias en general, ¿verdad? Son criterios interpretativos vinculantes de la Convención y obligan a todos los estados, mientras que las opiniones consultivas se pueden entender de una forma más laxa. O para otros, todo en general, todo esa producción de la Corte Interamericana, todos estos criterios y decisiones son vinculantes. Y aquí llegamos a otro punto, que es el que ven en el lado izquierdo en el tercer apartado, que es el control de convencionalidad, porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que como intérprete autorizada, establecida así por la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ella es quien explica cómo debe interpretarse esa convención. Los estados internamente a la hora de dictar sus resoluciones perdón que reitere aquí el término, de derecho interno, ¿verdad? Derecho nacional, deben ejercer un control de convencionalidad de manera que en sus resoluciones también permee los parámetros establecidos por la Corte. Ahorita vamos a ver cuáles son las categorías desde el punto de vista del principio de igualdad protegidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero antes de avanzar, también unas precisiones adicionales sobre el funcionamiento del sistema interamericano. Que una de las cosas que por lo menos a mí particularmente me parecen más interesantes, en las que se revela más la fuerza de la actividad de la Corte Interamericana, es las medidas de reparación que se pueden establecer en una determinada sentencia. Entonces tenemos medidas de restitución en el goce de los derechos, medidas de satisfacción, muchas veces digamos de índole indemnizatorio, y tenemos garantías de no repetición y además obligación de investigar. Y esto cuando la Corte, y luego dentro de un rato lo vamos a ver, cuando la Corte se refiere a temas de desigualdad, establece, y sobre todo cuando determina que hay un problema de desigualdad estructural, imparte o estatuye una serie de garantías que buscan darle una cierta forma a la actividad de ese Estado para evitar que se sigan repitiendo esas mismas lesiones al derecho de igualdad. Entonces, por ejemplo, cuando en el caso, vamos a hablar brevemente más adelante, de Campo Algodonero contra México, que se refiere a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, le ordena al Estado mexicano que establezca un sistema de búsqueda de personas desaparecidas para que no sea simplemente que las personas, bueno, y también este tipo de medidas se estableció a propósito de casos de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Pero entonces decir, bueno, es que si digamos, la parte del convencimiento al que llega la Corte es que hay una tal desidia, ¿verdad? Un desinterés en lo que pasa con las mujeres que desaparecen y que son objeto de femicidio, que ni siquiera hay un orden básico para realizar esas investigaciones. Entonces pide un sistema de búsqueda.
Luego, por ejemplo, recopilación de datos y producción estadística. Entonces, para saber a dónde es que suceden estos hechos criminales, con qué frecuencia, qué tipo de población se ve afectada, etc. Luego, cuando se habla, en otras de las sentencias que vamos a ver, de una desigualdad estructural, ¿verdad? De personas, de grupos, de habitantes que viven en condiciones francamente desventajosas. Entonces ha pedido desarrollar un fondo de desarrollo de situación estructural de pobreza para ayudas a estos grupos. Ha pedido garantizar el consentimiento informado para personas con discapacidad, establecer programas de formación y capacitación en derechos humanos, la obligación de elaborar políticas públicas, adoptar una serie de medidas legislativas. En fin, es muy amplio el abanico del que se vale la Corte Interamericana para tratar de mejorar la situación de grupos históricamente discriminados en los distintos países de América. Y otra cosa que quería aclarar antes de seguir sobre el funcionamiento del sistema interamericano es que dentro de aquella lógica que les decía, que el Estado es el primero obligado a proteger derechos y si no tenemos otras capas o niveles de protección, que es sistemas regionales y sistemas universales, es que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quienes se demandan es a los estados, justamente porque hubo una falla del Estado en la protección de los derechos de las personas a través ya sea de órganos jurisdiccionales, sus órganos de investigación policial, sus órganos preventivos, etcétera. Y al no haberse encontrado de ninguna forma una protección ahí y haberse agotado los recursos internos, es que se escala al nivel regional. Bueno, luego sobre las categorías protegidas dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, expresamente en el preámbulo y en el artículo primero, así como en una serie de pronunciamientos, ¿verdad? Se ha establecido, ¿verdad? Que estas categorías son raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o el origen social, la posición económica, las condiciones de nacimiento de las personas y hay digamos, una especie de cláusula residual que señala que cualquier otra condición social. Y de esta se ha valido la Corte para expresar que las razones o las categorías por las cuales una persona merece protección contra la discriminación no son, digamos, números clausus, sino que son números apertos, ¿verdad? Se pueden extender y la convención lo que hace es enumerar una serie de ejemplos, pero no restringir la protección del principio solamente a esos casos. Y aquí también quería comentarles un poco de una tesis de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el de las categorías sospechosas, que también es muy útil cuando se aborda el tema de la desigualdad y de la discriminación. Porque cuando se habla de categorías sospechosas, a lo que nos referimos es a discriminaciones que históricamente se han concretizado y se han reiterado, son muy comunes. Entonces, normalmente cuando nos enfrentamos a un alegato de desigualdad frente a una de estas condiciones, pues hay que sospechar, hay que hacer una especie de inversión de la carga de la prueba, hay que creer en que con elementos probatorios indiciarios podríamos tener por constatada una discriminación, ¿verdad? Por eso se habla de categorías sospechosas. Bueno, estos ejemplos, está el caso Korematsu contra Estados Unidos, que digamos en realidad la posición de mayoría se ha definido como una de las sentencias más vergonzosas de la Corte, que en realidad hacia donde habría que dirigir los ojos es hacia el voto de minoría, porque se refiere
a que después de los ataques japoneses en Pearl Harbor, en la costa oeste de los Estados Unidos digamos, se erigieron campos, una especie de campos de concentración de personas de ascendencia japonesa, aunque fueran incluso ciudadanos estadounidenses. Y esto, que era una clara discriminación, ¿verdad? Por origen nacional, o incluso una cuestión racial, porque eran sus ascendientes, pero la persona ni siquiera tenía esa nacionalidad, pues se consideró que dadas las circunstancias de seguridad no era discriminatoria, cuando evidentemente sí lo era. Después, en esta otra sentencia de Brown versus Board of Education de Topeka, lo que es uno de los casos clásicos de la Corte Suprema, que se refiere a la segregación racial para la educación, ¿verdad? Este es uno de los casos más emblemáticos, y aquí se establece que el criterio racial, ¿verdad?, para aplicar aquella doctrina de iguales pero separados, era absolutamente discriminatoria. Y Loving versus Virginia también tiene el contexto de la discriminación racial, porque se refiere a la prohibición que existía de los matrimonios interraciales, que incluso estaban sancionados penalmente, ¿verdad? Entonces, son algunos ejemplos de cómo jurídicamente se aborda el tema de la discriminación. Ahora, en cuanto a la dimensión formal y sustancial del principio de igualdad y de no discriminación, pues podemos hablar de una serie de dimensiones. Vamos a ver, igualdad da para muchísimos enfoques, entonces yo voy a tocar solamente alguno de ellos, dejándoles expresa constancia de que existen algunos más que voy a pasar por alto. Aquí, por ejemplo, yo hablo de dimensión negativa, o les comento sobre dimensión negativa y positiva en relación con la desigualdad, porque está, digamos, desde el punto de vista de la obligación que tiene el Estado, ¿verdad? Desde el punto de vista de la dimensión negativa, lo que quiero transmitir es que el Estado tiene que velar porque no se discrimine, ¿verdad? Porque no exista discriminación, por combatir la discriminación. Pero desde un punto de vista positivo, tiene obligación de actuar frente a las desventajas estructurales, que es lo que tiene que ver con discriminación positiva, que más adelante vamos a desarrollar un poquito más. Y otra cosa que me parece importante hacer notar, por lo menos de la forma en que procesalmente está estructurada nuestra jurisdicción constitucional, que esta obligación de no discriminar es vincula tanto a los poderes públicos como a los sujetos de derecho privado, dentro de lo que doctrinariamente se conoce como la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Es decir, que los derechos fundamentales, aunque nacen respecto, digamos, de una posición jurídica vertical, como es del poder público hacia las personas, también rige respecto de los particulares entre sí, ¿verdad? Que aunque, como lo hemos venido comentando, no existe una desigualdad, no existe una igualdad social material perfecta, ni mucho menos, pues jurídicamente hablando, entre sujetos de derecho privado estamos relativamente en una misma posición, lo que faculta la aplicación de esta teoría con ciertos bemoles. Y en el caso concreto del derecho procesal constitucional costarricense, a través del amparo contra sujetos de derecho privado. Luego, cuando hablamos de tipos de discriminación, ¿verdad? Nuevamente aclaro que hay muchísimas formas de abordar los temas relacionados con igualdad y discriminación, pero podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es una discriminación directa o abierta, ¿verdad? Donde lo que tenemos es precisamente una intención o un propósito de discriminar. Tenemos una determinada estructura, una determinada normativa o un tratamiento en el que, ¿verdad? El propósito es
que existe, de hecho, bueno, el estudio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos es muy interesante. Había una sentencia, que ahora no recuerdo las partes, pero antes de la que vimos ahora de Brown versus Board of Education, había una sobre discriminación de finales del siglo XIX, donde decían que naturalmente las personas de raza negra eran diferentes de las personas de raza blanca y que estaba justificado que el acceso a sus derechos y todo se trataba de manera directa. Entonces eso diferente. Entonces se trataba, bueno, una discriminación abierta. La discriminación indirecta puede ser que no sea, digamos, no esté estructurada con el propósito de discriminar una determinada actividad social o incluso estructuras normativas, pero de forma indirecta sí tiene un resultado discriminatorio. Luego tenemos la discriminación encubierta, donde sí tendríamos el propósito de discriminar, pero digamos, camina de la mano con otros aspectos para disimularla un poco. Y la discriminación estructural se refiere principalmente a barreras sociales que llevan a que grupos de personas sean tratados de una forma distinta. Luego, en cuanto a la violencia y los estereotipos como una forma de discriminación, bueno, si buscamos en el diccionario de la Real Academia la definición de violencia, ¿verdad? Lo plasma como una acción violenta o contra el natural modo de proceder, una agresión, un atropello, un arrebato. Y la Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, ¿verdad? Entonces, y aquí digamos el aspecto sobre el cual quiero poner la luz o el foco es que muchas veces la discriminación va acompañada con violencia. Ahora que vamos a los casos concretos, vamos a encontrar ejemplos, lamentablemente, de que esto es así. Y aquí quería nada más hacer un paréntesis muy breve sobre incluso, digamos, tenemos violencia abierta y letal, ¿verdad? Inclusive, como es la brutalidad policial, que muchas veces tiene un componente discriminatorio, pero también quisiera como llamar la atención de que muchas veces nuestras expresiones sociales son también una forma de ver el mundo con una especie de lentes discriminatorios, ¿verdad? A mí particularmente, muchas expresiones que escucho sobre el tema de la generación de cristal me chocan, me desagradan porque tengo dos muchachas que corresponden etariamente con lo que se trata de definir así. Y vean que lo que hace de alguna manera es ridiculizar a estas generaciones, eh, disminuirlas y la discriminación de alguna forma es eso, ¿verdad? Tomar a una persona y tratar de alguna forma disminuirla, de desmeritarla, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que llamar, y muchas veces el humor tiene que ver con eso. Yo, digamos, ya hace muchos años era súper común, era como socialmente muy aceptado chistes que tenían que ver con criterios raciales, que tenían que ver con criterios de nacionalidad, de discapacidad, ¿verdad? Y vean que, ¿por qué, verdad? En algún momento uno debería plantearse por qué todo ese humor también con el tema, digamos, de una sexualidad diferente a la socialmente, digamos, más, eh, digamos, como la que se defiende con mayor fortaleza. Y yo creo que uno debería cuestionarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es un chiste? ¿Por qué da ese morbo? ¿Por qué es ese propósito del viajar, verdad?
También tenemos el tema del machismo, ¿verdad? A través del humor y chistes que incluso celebran violencia contra la mujer, etc. Entonces, ahí ponerse uno atención de qué es lo que sucede. Y luego la definición de estereotipo, que es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable y que también tiene mucho que ver con la discriminación, ¿verdad? Porque entonces estas ideas de que las personas extranjeras, ¿verdad? Normalmente en condición de pobreza, tienden a la criminalidad, eh, vienen a quitarnos recursos nuestros, a utilizar nuestros servicios sin ninguna contraprestación, ¿verdad? Eso que vean que es básicamente una traducción del discurso que se hizo en la última campaña política en los Estados Unidos en contra de todos los latinoamericanos, ¿verdad? Como estereotiparlos y meter a todas las personas en un mismo paquete con criterios negativos. Ahora, otro tema que me interesaba mucho abordar antes de que pasemos ya a casos concretos es el de las medidas positivas o las afirmaciones positivas, que curiosamente también en temas de campañas políticas se han ido atacando, ¿verdad? Se han ido deslegitimando. Entonces decir que prácticamente ahora es un pecado ser un hombre blanco en una edad, digamos, que no sea ni menor de edad ni adulto mayor, ¿verdad? En una etapa etaria mediana, porque entonces no tiene ninguna ventaja. Y aquí lo que hay que pensar es que toda esta serie de acciones afirmativas o de medidas positivas lo que buscan es compensar desigualdades históricas y estructurales, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente ciertas poblaciones en cierta condición económica, muchas veces digamos, con etiquetas sociales transversales, mujeres racializadas o indígenas, etcétera, ¿verdad? Generalmente van a ser un contexto social menos ventajoso y por ende esto es lo que justifica que desde el punto de vista de la educación, del trabajo y la salud, se pueda promover unas ciertas condiciones que ayuden a romper un ciclo que generalmente va a condenar a estas poblaciones a pobreza, a discriminación y a violencia, ¿verdad? Tenemos toda una serie de grupos convencionales, hay convenciones contra la discriminación racial, para protección de las personas con discapacidad, convenciones eh, para erradicar la violencia contra las mujeres, convención para el convenio 169 de la OIT, poblaciones indígenas y tribales, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo este marco más el marco legal interno, que el costarricense es bastante robusto, ¿verdad? Desde este punto de vista, contiene y promueve medidas específicas para romper estas barreras y romper estos ciclos de vulnerabilidad y de rezago social. Ok. Bueno, ahora voy a comentarles solamente algunos de los casos, algunos casos que me parece a mí que son interesantes desde el punto de vista de la igualdad, primero desde el punto de vista constitucional y luego desde el punto de vista convencional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, como lo pueden ver en la diapositiva, si les interesa, pueden pedir estas sentencias completas a través de este correo, que es el correo de, de nuestro centro de jurisprudencia. Vamos a ver aquí, perdón. Bueno, una de las sentencias en materia de igualdad de las mujeres más relevantes o pionera fue la 716 de 1998, que obligó al Consejo de Gobierno a que en juntas directivas de instituciones autónomas existiera paridad entre hombres y mujeres. Luego tenemos la sentencia sobre, bueno, la otra, la del 2015, es relacionada con el tema también en composición de órganos colegiados.
Y está la sentencia, la 16.070 del 2015, sobre el principio de paridad horizontal en elecciones municipales, que nada más para explicarlo muy brevemente, en materia electoral hemos pasado desde las cuotas, lo que se llamaban las cuotas femeninas de la reforma del Código Electoral de 1996, a ya lo que fue plena, bueno, y además reforzada con una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones, porque vean que no es, este tema de la discriminación no son, digamos, sensibilidades especiales, ni son ocurrencias, ni son inventos. Cuando en el 96 se establecen las cuotas femeninas, lo que decía es que el 40% de los puestos tenían que, cuando se entraba en una contienda electoral, se tenía que asignar a las mujeres, sobre todo hablando de lo que eran puestos en la Asamblea Legislativa, que como ustedes saben se escogen por elección proporcional. Entonces, ¿qué sucedía? Que del 100% de la lista, el 60%, digamos, que iba primero y que tenía más posibilidades de resultar electo eran hombres, y sí se incluía el 40% de las mujeres, pero en la última parte de la lista, ¿verdad? En la parte baja de la lista. Entonces había una diferencia entre puestos elegibles y puestos no elegibles. Y el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo que dictar una resolución obligando a los partidos políticos, cuando presentaban estas listas, a que ese 40% a favor de las mujeres fuera en los puestos elegibles, ¿verdad? Y luego ya el tema de la paridad horizontal, bueno, luego viene el Código Electoral de 2009, que ya establece lo que es, digamos, no simplemente cuotas, sino ya un sistema de equidad en la asignación de los puestos para participar en contiendas electorales. Y esta sentencia de la Sala Constitucional, muy interesante porque en realidad revierte un criterio del Tribunal Supremo de Elecciones, porque resultaba, y aquí nuevamente vean que no es imaginación, no es invento, sino que son de verdad que hay que luchar contra corriente. Para las elecciones municipales, se tenía lo que se llaman, por ejemplo, las listas trenzadas, ¿verdad? Para postulaciones para consejo municipal. Entonces era un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Pero entonces, bueno, en ese momento teníamos 81 cantones, ahora yo creo que vamos como por 86, pero teníamos 81. Y de los 81 resultaba que, aquí el número lo estoy inventando porque si no lo recuerdo, digamos que en 60 de 81 cantones empezaban siempre con hombre y después mujer, hombre, mujer. Entonces la paridad horizontal de lo que habla es que no es solamente que venga la lista trenzada, sino que las listas consideradas entre todos los cantones empiecen unas por hombre y otras por mujer, que existe una paridad entre quién comienza la lista. Bueno, luego tenemos en el segundo punto de la diapositiva casos relacionados con identidad de género y trato discriminatorio. El caso de un bar de La Fira del 2024, una persona, un hombre que iba maquillado con una cartera, no lo dejaron entrar por esto. Tenemos el caso de Miss Costa Rica, de una persona transgénero que no la dejaron participar porque querían que solo mujeres biológicas participaran. Tenemos también una sentencia del 2025, la 2790, sobre cómo aplicar la licencia de comaternidad cuando se trata de dos madres. Y una de las sentencias que ha tenido una mayor repercusión sobre el reconocimiento para personas con orientación sexual diversa, que es la matrimonio igualitario, que es de 2018. En materia de discapacidad hay muchísimos ejemplos y es uno de los casos, bueno, de estos que les acabo de decir, que son sobre identidad y orientación de género. Tenemos que, por ejemplo, los dos primeros, FIRA y Miss Costa Rica, son contra sujeto de derecho privado. En materia de discapacidad sucede también mucho que tenemos casos contra sujetos de derecho privado. Ya no sucede tanto, pero antes, por ejemplo, sucedía que una persona con discapacidad visual que andaba con un perro guía, no los dejaban subirse a un taxi, subir a un autobús, entrar a un restaurante. El caso que les expongo aquí, el del 2021, era en esta empresa de esta cadena rápida de alimentos de Subway, que no dejaron entrar a una persona
con un perro de apoyo, que esto ha sido, digamos, como una cuestión más reciente relacionada con la neurodivergencia y con, digamos, lo que puede significar este tipo de apoyo. Luego también otra sentencia del 2021, la 2198, se refiere a las personas que tienen, digamos, una barrera en razón de una discapacidad auditiva. Entonces, esa persona lo que quiere es poder acceder a programas de información, pero por tener una discapacidad auditiva no puede escucharlos y necesita que tenga algún sistema de intérprete o closed caption. El siguiente supuesto que les traigo aquí de jurisprudencia constitucional tiene que ver con discriminación racial. Está la sentencia del caso Cocorí del 2017, que finalmente por mayoría se declara sin lugar, pero digamos que algunas personas no consideran que el voto de mayoría haya reflejado una tutela fuerte para las personas por discriminación racial. Luego también tenemos un par de casos, uno en 95 y uno en 98, de uso de vestido por parte de una modelo o de ingreso en un bar, que estos, digamos, se alegaron como un problema de discriminación racial, pero por falta de prueba no se tutelaron, que tal vez aquí hubiera podido recurrirse al instrumento que les mencionaba anteriormente de las categorías sospechosas. Y luego tenemos un caso del 2018 de un colegio científico donde se obligó al MEP a implementar un protocolo para abordar los problemas de bullying por discriminación racial. En materia de poblaciones indígenas, también tenemos una vasta jurisprudencia. Para mí, una de las sentencias más importantes fue de 1993, la 1786, que obligó al registro civil a proveer de cédula de identidad a poblaciones indígenas nómadas que no se tenía certeza de si habían nacido en Costa Rica o en Panamá, pero que digamos, constituyen uno de los grupos, el grupo NOVE, que es uno de los que son originarios costarricenses. Luego también les traigo el ejemplo de un voto que establece que debe concederse patrocinio letrado a personas indígenas, aunque sean los obligados, pero cuando tienen la condición de ser una persona indígena. El siguiente apartado se refiere a la discriminación etaria, discriminación en contra de adultos mayores, que sucede mucho en materia de seguros, en seguros por gastos médicos, ¿verdad? Que las personas, después de que superan cierta edad, se eleva el monto que deben pagar y se disminuye la prestación o digamos, la cobertura que reciben, sin que tenga necesariamente relación directa con su condición de salud. O sea, hay personas de que a los 30 años han tenido todas las enfermedades habidas y por haber, y otras personas de 80, 85, 90 años que son perfectamente sanas. Entonces, se busca un equilibrio a través de estas sentencias. También desde el punto de vista de discriminación me pareció importante comentar un caso en Tarrazú de unas personas en condición de calle que durante la pandemia se trasladaron a ese cantón con el propósito de ir a coger café, etcétera, y fueron recibidos con, digamos, yo me imagino que todos ustedes recuerdan, ¿verdad? Como que existía un estado como de alarma social muy alto. Entonces, fueron muy mal recibidas, fueron obligadas a salir del cantón, y en el autobús en que los transportaron para que salieran, pusieron unas cintas amarillas para que no estuvieran en contacto con nadie más. Fue una cosa francamente denigrante. Luego también tenemos el caso de menores de edad en conflicto con la ley, un caso específico también de uso de derecho de imagen en un periódico de una persona menor de edad. Un caso que no se permitió, esto es un tema de discriminación en razón de creencias religiosas, una persona detenida que no se le permitió usar el velo para hacer sus oraciones en un determinado momento del día.
Un caso de discriminación contra una persona con virus de inmunodeficiencia humana, a quien no se le quiso reconocer un derecho que establece la ley, que es una especie de discriminación positiva, podríamos calificarlo así, que es recibir prestaciones médicas gratuitamente. Y luego el caso adicional que traía es la aplicación, lo vamos a ver ahora con un poco más de detenimiento cuando veamos los asuntos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho al cuidado, que me parece, bueno, sobre todo por ser reciente, me parece que es muy interesante, tiene un enfoque muy novedoso y ya la Sala Constitucional lo ha aplicado siguiendo la línea de una opinión consultiva de la Corte Interamericana, porque congloba eventualmente una serie de discriminaciones. El cuidado de otras personas va a estar generalmente a cargo de una mujer. Es un cuidado cuando es entre familiares no remunerado y además recibe discriminación muchas veces desde el trabajo, ¿verdad? Porque hay poca tolerancia, no hay formas, el de ordenamiento no prevé unas formas específicas para poder socialmente apoyar a una persona que se encuentra en esta situación. En este caso concreto, lo que se tuteló fue la situación de una mamá de un muchacho con discapacidad que está en una institución educativa, pero que en la institución educativa le piden que vaya a cambiarle los pañales y en el lugar de trabajo le dijeron, bueno, sí, le damos permiso, pero se lo rebajamos del salario, ¿verdad? Entonces, esa fue la situación que se consideró discriminatoria. En general, dentro de la práctica constitucional, vemos, bueno, que se trata de ejercer una tutela efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad, de garantizarles el acceso a la justicia, principalmente, digamos, gracias a que sobre todo el amparo es una herramienta muy flexible. Y ¿qué más puedo decir? Bueno, esto, lo de las obligaciones de hacer y prohibición de discriminar, son consecuencias que se han ido estableciendo en diferentes eh, sentencias de la sala, porque incluso la sala muchas veces lo que ha tratado es de buscar que con su solución se disminuya o se levante una determinada barrera que pesa contra una persona que está en una situación que la coloca, digamos, en una posición más vulnerable y por ende de discriminación. Para terminar, voy a comentarles algunos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el caso de la comunidad indígena Charmo-Casec contra Paraguay. Es una sentencia ya de 2010, ya tiene su tiempo, sin embargo, aborda la situación en general de este grupo, puntualiza no solo que fueron despojados de sus tierras ancestrales de una manera muy arbitraria, sino que además actualmente viven en condiciones eh, de mucha carencia, ¿verdad? De problemas de agua potable, de mortalidad infantil, de acceso a la educación, etc. Entonces, en la sentencia se engloban todos estos aspectos. De la misma manera, en el caso de los empleados de la fábrica de fuegos de Santo Antonio de Jesús contra Brasil, en una sentencia del 2020 se aborda el tema de la discriminación estructural, que donde se ve que, bueno, personas que trabajaban en unas condiciones eh, muy precarias en una fábrica de fuegos artificiales, se produce un accidente, quedan con un grupo importante queda con muy serias lesiones, pero entonces se constata, ¿verdad?, que todo ahí es carencia, ¿verdad? Ni sin garantías laborales, en condiciones de pobreza, mujeres, muchas mujeres embarazadas, personas de raza negra, etc. Entonces se habla de todo, no es solamente el tema de la responsabilidad por un hecho específico, sino el marco de discriminación estructural en el que ocurre. El caso de González y otras, Campo Algodonero contra México, ya se nos comentaba, ¿verdad? Que es de violencia contra la mujer, de temas de agresiones sexuales y de asesinatos que son investigados de una forma muy débil y
sin ningún resultado por parte del Estado mexicano. Luego tenemos también el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile de 2012, que es un caso en el que existe una discriminación por orientación sexual en contra de Atala Rifo, que hace que se le persiga en el trabajo y además que se ponga en entredicho su capacidad de poder mantener la custodia de sus hijos. El caso Vicky Hernández y otras contra Honduras es un caso muy triste, es una muchacha transgénero que además es trabajadora sexual y que ella y un grupo de amigas son consistentemente perseguidas por la policía de Honduras al punto de que, ¿verdad? Las molestan, las acosan, las golpean, al punto que Vicky termina muriendo en manos de la brutalidad policial. El caso Furman y familiares contra Argentina es un caso complejo, una persona menor de edad de 14 años que entra a jugar a un predio del Estado argentino que está con un mantenimiento deficitario y sufre una lesión y queda con una discapacidad de por vida. Entonces la responsabilidad del Estado frente a este hecho específico y los apoyos que debe continuar dando a la persona en particular y a su familia. El caso Granier y otros, que es conocido también como el caso de Radio Caracas contra Venezuela, se refiere a una discriminación por opinión política, ¿verdad? Porque se trataba de una persona opositora al régimen de Chávez y por ello empieza a sufrir persecución al punto de despojarlo del medio de comunicación y perseguirlo personalmente. El caso Cusculpi, Varal y otros contra Guatemala se refiere a personas con VIH y la forma en que el Estado de Guatemala los abandona, ¿verdad? No les da prácticamente ningún tratamiento, no les da un seguimiento médico adecuado y lo establece como un hecho discriminatorio la omisión de recibir un tratamiento médico acorde a su situación. Luego, el caso Acosta Martínez y otros contra Argentina es una persona afrodescendiente que la policía los detiene sin ningún motivo, ¿verdad? Dice que es que estaban provocando disturbios en la calle, fuera de un centro nocturno en altas horas de la noche, y finalmente el señor Acosta aparece muerto con muchos golpes y fruto de la violencia policial y bueno, cuando ellos los detienen, dicen, ¿por qué no nos detienen? Porque somos negros, ¿verdad? Y es efectivamente el motivo de la detención y del trato excesivamente violento que termina en la muerte. Y por último, me referiré a la opinión consultiva 31-25 de junio del año pasado sobre el derecho al cuidado, que ya les adelantaba a propósito de la jurisprudencia de una sentencia de la Sala Constitucional. En este caso, vean que, bueno, el Estado de Argentina es el que formula una consulta sobre si el cuidado constituye un derecho autónomo. Y la Corte concluye que sí, tiene una explicación muy interesante, muy novedosa a mi juicio. Explica que los seres humanos dependen en distintos momentos de su ciclo vital de recibir o brindar cuidados, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿verdad? Cuando hemos tenido a nuestro cargo a niñas o niños pequeños o cuando tenemos a nuestro cargo o hemos sido nosotros quienes nos hemos estado a cargo de otros y cuando tenemos también a personas con discapacidad o personas adultas mayores. La Corte explica cómo este cuidado es una expresión directa de respeto a la dignidad humana, cumple una función individual, pero también cumple una función social. Pero hay una distribución desigual del cuidado, sobre todo del cuidado no remunerado en el entorno familiar. Entonces, para la Corte, el hecho de que todas estas circunstancias se traten fragmentariamente, es decir, bueno, por un lado está el derecho a la salud, por otro lado está
el derecho a un trato digno a las personas adultas mayores, por otro lado la seguridad social, la protección a la familia, no es suficiente y decide integrar todas estas variables para hablar de este derecho autónomo que lo deriva de los artículos 4, 5, 7, 11, 17, 19, 24, 26 y 1.1, que es el que les leía, que habla de la igualdad de la Convención Americana de Derechos Humanos. También lo deriva de la Declaración Americana de Derechos Humanos y de la Carta de la OEA. Entonces, bueno, pone el énfasis o explica cómo, de la misma forma, el cuidado tiene que ver con los proyectos de vida, con el proyecto de vida de la persona que está recibiendo el cuidado, pero también con el proyecto de vida de la persona cuidadora. Y en general debería ser, nosotros que estamos cada vez dentro de una cultura y dentro de una sociedad más individualistas, tiene que ver también con un elemento comunitario, con un principio de corresponsabilidad social y familiar y con el principio de solidaridad. Entonces, se menciona el tema de promover un régimen de distribución de labores de cuidado entre personas, familias, comunidades, sociedad civil, empresas, Estado y sobre todo entre hombres y mujeres. Y habla de ser cuidado, ¿verdad? Del derecho a cuidar y también del derecho al autocuidado. Entonces, quería, digamos, comentarles, aunque fuera brevemente, esta opinión consultiva con el propósito de entender que digamos, hay problemas sociales que son además transversales, ¿verdad? Que afectan, pero bueno, y que tal vez afectan de una manera más fuerte, de una manera más aguda a ciertas personas, particularmente a las mujeres, pero además no afecta de la misma manera a las mujeres que tienen empleo que a las mujeres que no tienen empleo, a las mujeres afrodescendientes o a las mujeres indígenas o a las mujeres en condición de pobreza que a otras que tal vez están socialmente y económicamente en posiciones más ventajosas. Entonces, esta, digamos, sería la última resolución de la Corte que les quería comentar. Y pues en general, concluir este repaso tratando de poner en evidencia cómo todo cómo nos sigue interpelando toda esta historia de los derechos humanos, todas estas circunstancias y lo que nosotros generalmente consideramos que ya está ganado y que es irreversible, no necesariamente, y que tal vez entre mayor conciencia tenemos de nuestras condiciones sociales, empiezan a surgir otros aspectos que en algún momento no nos cuestionábamos y que luego caemos en cuenta que de alguna forma, digamos, desmejora nuestra idea de igualdad y nuestra forma de comprender el trato igual. De hecho, hay digamos, en muchas de estas resoluciones se afirma con insistencia en que tratarnos en condiciones iguales va en beneficio de la comunidad en general, que el aplicar y por el contrario, incurrir en prácticas discriminatorias, finalmente termina jugándonos en contra como ciudad y bueno, como comunidad en general y como podríamos para efectos de entender para efectos, digamos, de entender el ámbito en el cual nos movemos, también termina jugando en contra de una protección más integral que podemos dar a las personas con las cuales trabajamos. Bueno, y esto sería mi participación. Les agradezco muchísimo la atención.